nos regala el ciclo C para el domingo cuarto de Pascua, el domingo del Buen Pastor, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículos 27 al 30. Vamos a proclamar la lectura del Evangelio y seguidamente haremos un comentario sencillo en el que destaquemos los aspectos más importantes que nos ayudan a comprender el mensaje que quiso decir el autor y también el mensaje para nuestras vidas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más que todos, y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Bien, estamos en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Es importante tener presente un elemento que nos va a ayudar a comprender mejor el texto. Desde el versículo 22 hay un cambio de lugar con respecto a lo que hay antes en el texto. Si tenemos en cuenta desde el capítulo 8, versículo 59, y el capítulo 9, que es la curación del ciego de nacimiento, se dan fuera del templo. Jesús ha salido del templo y está en las calles de Jerusalén. A partir del versículo 22 del capítulo 10 encontramos precisamente ese cambio de lugar e incluso un cambio a nivel temporal. Jesús, a nivel de lugar, está en Jerusalén en el templo, pero a nivel temporal nos encontramos una indicación precisa. Estamos en la fiesta de la dedicación del templo, que precisamente cae en diciembre. Es la estación de invierno en el pueblo de Israel. Esto es interesante entonces como punto de partida para entender lo que Jesús va a decir de aquí en adelante. Jesús ha regresado al templo, está participando de una de las fiestas importantes de la nación israelita, que se celebraba ya desde el año 164, más o menos, antes de Cristo. Y es cuando se recordaba y se celebraba que Judas Macabeo había purificado el lugar santo, quitando toda contaminación a nivel religioso que los griegos habían dejado allí en ese proceso de helenización, y ahora Judas Macabeo había consagrado la casa de Dios. Siempre en el mes de diciembre, que precisamente coincide con la estación de invierno en Israel, donde hay estaciones, se celebraba esta fiesta. Es unos detalles que nos van a ayudar pues a comprender mejor el texto. Es el contexto en el que se ubica la sección que vamos a leer este domingo. Luego Jesús va a tener un diálogo con los judíos a propósito de su mesianismo, y él hará recurso al testimonio de sus obras. Sus obras demuestran que él es precisamente enviado de Dios. Esto nos va a ayudar enseguida, como hemos dicho, y a propósito del texto que proclamamos este domingo, yo quisiera que partiéramos del final para entender la misión de Cristo Buen Pastor, o para entender cómo comprendió Jesús su misión de pastoreo. El texto tan breve de este domingo concluye afirmando la relación íntima entre Jesús y el Padre. Yo y el Padre somos uno. El Padre me ha dado las ovejas, nadie puede arrebatarlas de su mano. Y esto es fundamental para comprender el pastoreo de Jesús, porque la finalidad de Jesús guiar el rebaño no fue otra, sino mostrar la paternidad de Dios. Repetidas veces en el Evangelio encontramos a Jesús llamando al Padre precisamente con esa expresión aramea propia de los niños, Abba. Y así quiso Jesús que fuese nuestra relación con el Padre. Por eso en la oración modelo y por excelencia que dirigimos a Él, siempre comenzamos con la expresión
Abba, Padre nuestro. Entonces, un primer elemento que queremos destacar: Jesús resalta que su pastoreo pretende mostrar la paternidad y el amor de Dios. Volvamos entonces en un segundo momento a esos presupuestos que marcaban el texto que hoy leemos. Jesús está en el templo, fiesta de la dedicación del templo. ¿Qué quiere decir eso con respecto al pastoreo de Jesús? Que para Jesús el lugar sagrado era sumamente importante y lo visitaba continuamente en las fiestas a las que todo israelita debía peregrinar. Pero Jesús también valora el templo que son sus hermanos. Y por eso, como lugar en el que Dios se hace presente, Jesús los respeta, los valora y promueve también su dignidad como pastor. En un tercer momento vayamos a lo que es propio del pastor, ya según Jesús narra en este texto. Él dice: yo conozco las ovejas, yo les doy la vida eterna, nadie las arrancará de mi mano. Su relación con las ovejas es particular. Conoce cada una por nombre propio, sabe de sus problemas, de sus dificultades, sabe cómo son. Luego dice Jesús les da vida eterna, lo mejor que se puede dar. Y finalmente la protección. No quiere que nadie se las quite. Y precisamente está atento al lobo que llega para defenderlas de cualquier ataque que ponga en riesgo sus vidas. Pero en un cuarto momento de reflexión, también es importante observar lo que las ovejas hacen con respecto al pastor. Dice Jesús: escuchan su voz, una voz que les es familiar, y luego lo siguen. Aquí en el seguir hay una expresión particular porque es la que hace referencia al discipulado. Las ovejas se convierten en discípulas porque siguen al maestro, al pastor. Este domingo cuarto de Pascua, nosotros damos gracias a Dios precisamente porque en Cristo nos muestra su rostro paterno, porque Él nos valora como templos suyos, porque Él nos conoce profundamente, sabe guiarnos, sabe protegernos y nos da lo mejor siempre en este mundo y luego en la eternidad, la vida eterna. Le pedimos al Señor bendiga a todos los pastores, al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo y a sus obispos auxiliares, el Pimienta, y a todos los sacerdotes, para que podamos llevar al mundo la buena noticia del pastoreo en Cristo Jesús. Pero también detenemos nuestra atención y oramos por todas aquellas personas que ejercen una misión de pastoreo. Pensemos en los padres de familia, pensemos en los maestros o en los que lideran alguna institución y que buscan el bien de los demás, para que ellos, según el pastoreo de Cristo, se identifiquen con Él. Pero no podemos perder de vista nuestra misión como ovejas. ¿Qué debemos hacer? Escuchar al pastor, no perderlo nunca de vista. Miles son las voces que nos circundan y que tratan de seducirnos hacia otros rediles. Escuchemos siempre la voz del pastor y que Él sea el centro de nuestra vida. Pero por supuesto, tendremos que llegar a un compromiso radical, seguirlo y seguirlo solo a Él. Todo creyente ha de caracterizarse por ser un seguidor fiel, radical y coherente de Cristo. Él nos da todo lo que necesitamos. Él nos brinda los mejores beneficios. Vale la pena seguir